Hola, bienvenidos a Prevención en Familia, la revista de la comunidad. Les habla Lucety Patricia Rojas desde el Centro Histórico y Cultural de la Candelaria, Bogotá, Distrito Capital. Hola amigos de Prevención en Familia, el día de hoy les enseñaremos un video que nos muestra los derechos de los niños y las niñas.
Ahora en Breve Enseñando vamos a trabajar todo el tema de patrimonio, identidad y cultura. En el Centro Histórico de la Candelaria vamos a estar en prevención con los niños y las niñas de nuestras localidades del Distrito Capital de Bogotá. Nos encontramos con Lucety Patricia Rojas, ella es guía turística de la Candelaria. Cuéntanos, Lucety, para Prevención en Familia, la revista de la comunidad, ¿por qué es importante tener guías turísticos en nuestras localidades? Bueno, la importancia de ser guía de turismo es que se preserve la identidad, el sentido de pertenencia, la cultura y el patrimonio. Es lo más importante porque es la historia del país. ¿Por qué es importante inculcar en las familias esta historia? Porque es donde vamos a aprender la historia, de dónde venimos, nuestra cultura muisca o las diferentes culturas que existen en nuestro país. El recorrido nos retoma a todos nuestros antepasados, entonces es muy importante que nuestros niños, que nuestra familia esté enterada de cómo fue la historia y la cultura de nuestro país. ¿Cómo se motiva a una familia a recuperar la historia y a participar de recorridos turísticos para aprender más y conocer sobre su antepasado? Bueno, es muy importante esa pregunta porque, pues digamos, para las personas que son de escasos recursos, los días domingos, últimos mes de cada mes, se abren los museos de la localidad de La Candelaria y son gratuitos. Entonces es la oportunidad para que todas las familias y sus hijos vengan y conozcan de toda nuestra riqueza cultural, histórica y patrimonial. Aquí se refleja mucho lo del patrimonio y el conocimiento que los niños y las niñas puedan tener para su cultura, su historia y su desarrollo humano. Bueno, porque La Candelaria, ya nos adelantaste un poquitito, porque acá es nuestro centro histórico y cultural, pero además cuéntanos un poco sobre la historia. En realidad acá en esta localidad nació Bogotá. Pues sí, la verdad es que sí, antes se llamaba Santa Fe de Bogotá, pero la localidad de La Candelaria como tal viene alusiva a la Virgen de la Candelaria. Y precisamente el día 2 de febrero de cada año se celebra la Virgen de la Candelaria en honor a la localidad de La Candelaria, donde las varias instituciones e identidades rescatan esa identidad. Va a haber cultura, va a haber comparsas, teatros, danzas, poesía y muy alusivo a la localidad de La Candelaria. ¿Qué historia te sabes de esta localidad para motivar a toda nuestra comunidad que nos está viendo a través de este programa a visitar La Candelaria? Bueno, la historia, pues toda la historia de nuestro país, los archivos, la época indígena, colonial, la republicana, es muy importante los museos para conocerlos, la identidad cultural, la parte religiosa, nuestras iglesias. Es muy importante rescatar como ese valor cultural, histórico y de la memoria, que es muy importante aquí en el centro histórico. Haciendo un recorrido mental, ¿cuáles son como los sitios que no se puede perder una persona que venga acá a la localidad de La Candelaria? Pues la Plaza Bolívar, impajaritable, porque ahí están todas las 4 leyes representadas, como son la parte judicial, la parte eclesiástica, el Ministerio de Justicia, y ahí es donde se desarrollan todos los proyectos para nuestra nación. Ahí es donde se firman
y se debaten, ¿no?, nuestra parte política de la nación. El Congreso de la República, donde vive nuestro presidente, el alcalde mayor de Bogotá, y ahí está toda la historia, la democracia, las movilizaciones sociales, ahí está todo el centro histórico de nuestra nación. ¿Qué otro lugar fuera de la Plaza Bueno, Bolívar? está el Chorro de Quevedo, que dicen que alguna vez o algunos libros, autores reportan que fue la primera fundación de Bogotá, pero que a los siguientes años se ratifica en la Plaza Bolívar. Entonces hay varias versiones que nadie sabe cuál es la realidad, porque hay varios autores que las nombran. El Chorro de Quevedo, los museos, la iglesia de la Candelaria, obviamente, la Catedral de Bogotá, la iglesia del Carmen, la iglesia de San Francisco, la iglesia de San Agustín, que es benefactora por el agua que queda allí, que dice que es agua bendita y mucha gente viene en romería buscando el agua bendita para sanar sus dolencias en la casa. Las iglesias que acabas de nombrar, más o menos ¿de qué siglo son? De 1600, 1700, han sido restauradas, se han caído porque han habido temblores, pero pues al pasar de la parte política, entonces cada político restaura, si es de su conveniencia, restaura sus iglesias y los monumentos. Pero en esta localidad especialmente es declarada monumento histórico y cultural porque la riqueza arquitectónica que tiene pues no va a ser cambiada, sino va a ser transformada, arreglada, pero se mantiene como sus casas y sus orígenes. ¿Es verdad que en esta localidad albergan muchos fantasmas? Sí, eso es una parte de la identidad y la cultura que tiene la Candelaria. La Candelaria cuenta la historia de algunos libros que era donde enterraban sus seres queridos, porque hubo una época donde no tenían dónde enterrarlos porque la Plaza Bolívar ya se llenó, porque antes era un cementerio allá, donde es la catedral actualmente. Y sus familias quedaron, no tenían dónde enterrarlos, los enterraban en las mismas casas, se llaman los emparedados, porque de una pared a otra pared enterraban sus seres queridos en algunas de las casas. Cuando estaban restaurándose las casas, se veían las paredes y caían los esqueletos. Entonces dicen que en algunas casas existen fantasmas por el tema de los emparedados. Bueno, Lucetti, para terminar ya nuestra entrevista, estamos acá en un lugar que construyó un arquitecto que ya falleció, que fue Salmona. ¿Tú nos puedes hablar un poquitito sobre este lugar? Sí, este es el Fondo de Desarrollo de Cultura Económica, que fue donado por México, y el arquitecto Rogelio Salmona diseñó toda la parte arquitectónica. Rogelio Salmona, junto con el eje ambiental, con los conjuntos y apartamentos de la Nueva Santa Fe, que también son de aquí de la localidad, y una facultad de la Universidad Nacional, fue el que diseñó pues toda esta parte tan rica de la arquitectura que hoy evidenciamos en nuestra Candelaria Centro Histórico. Y en Breve Enseñando pregunta a la comunidad. Buenas tardes, me gustaría saber el origen de este lugar, de esta casa y de este centro comercial. Bueno, en esta casa, que es la casa donde aquí en el centro histórico de la Candelaria se retoma varias partes donde nuestro libertador estuvo, cuando estuvo en la campaña, cuando estuvo, que lo estuvieron, digamos, haciéndole el seguimiento de lo que le estaban haciendo. Esta casa fue la última casa o la última vez donde nuestro libertador Simón Bolívar fue que vino, y entonces le hicieron varias placas en varias sedes de nuestra Candelaria
le hacen honor a Simón Bolívar, nuestro libertador, pero aquí le hicieron una plaquita muy exclusiva que dice que en esta casa fue la última vez que nuestro libertador Simón Bolívar estuvo y se albergó. Y dice que de aquí se fue para nunca volver jamás. Entonces esto le resalta mucho al Centro Histórico de la Candelaria. Listo, y aquí nos encontramos nuevamente en el Fondo de Cultura Económica, donde en esta parte se resalta mucho lo que es la parte de la literatura. Entonces es el Centro Gabriel García Márquez, pero también se resalta todo lo del teatro, la danza y especialmente la literatura a nivel de universal. Me gustaría saber si por acá puedo encontrar una fonoteca para averiguar sobre discursos políticos en la Candelaria. Sí, efectivamente, aquí en la Candelaria Centro Histórico y Cultural, pues la riqueza cultural que tenemos acá, pues está en la José Asunción Silva, donde allá encontramos diversidad de discursos políticos y podemos allí recurrir los días de martes a domingo y queda en la calle 14 con carrera segunda. Entonces ahí podemos encontrar variedad de discursos de los diferentes años y épocas hasta nuestros días. Tengo una pregunta muy interesante, me gustaría saber por qué la bandera de México se encuentra ubicada en ese lugar, se encuentra ubicada en esa parte. La bandera de México junto con la de Colombia está en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, porque México hace una donación a Colombia por medio de la Secretaría de Educación de México y forman esto lo que es el Centro Cultural Gabriel García Márquez. He escuchado que aquí en la Candelaria hay ciertos fantasmas o algo así. Me gustaría que me contaras algo, si sabes de algo. Bueno, dentro de la Candelaria Centro Histórico y Cultural, pues sí, aquí se evidencia que muchas personas escuchan ruidos, sonidos y dicen y cuentan que existen fantasmas como el fantasma de la casaca verde que queda en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Cuentan algunas personas que han estado allí, que de pronto en las noches se aparece, se escuchan los ruidos de las escaleras, apagan y prendan las luces. Otro fantasma es el del Palacio San Carlos, se llama el Palacio de la Mona, del fantasma de la Mona. Entonces cuentan que algunas noches aparece una mujer vestida de blanco y con un pelo mono largo y que va pasando así. Entonces los vigilantes han relatado esas historias. Y otro es en la iglesia de la Candelaria, que se llama el fantasma del cura sin cabeza. Entonces cuenta la historia que alguna vez intentaron los ladrones robar la iglesia. Entonces lo que hicieron fue matar al señor o al sacerdote. Y cuentan que él aparece de vez en cuando a medianoche con su sotana y con su cabeza al lado, porque él no se dejaba robar las cosas que estaban en la iglesia de la Candelaria. Bueno, y hasta aquí Prevención en Familia. Espero que les haya gustado un poquito de nuestra historia. Y para contactarme, mi número celular es 312-336-8055 y mi correo lucetti.patricia@gmail.com para cualquier orientación o recorridos en el Centro Histórico y Cultural de la Candelaria. Gracias. Bueno, y no olviden visitar nuestra página en Prevención en Familia en la página web que está al inferior de nuestra pantalla.